Te digo, para darte la introducción, estábamos en la señora, ¿cómo era? Doña Luisa Machado. Doña Luisa Machado, que fue la que no digamos regaló, pero prácticamente dio todas las facilidades del mundo para dar el solar, digamos, y allí que había una casa, Benito. Ella vivía allí, ella vivía. Pero una casa terrera antigua. Era una casa antigua, un patio interior esos antiguos, laguneros. Típico. ¿No? Y luego tenía la parte de arriba. Parecido para situarnos como el que hay donde van todos los turistas a entrar. Exactamente, muy parecido. A ese. Menos solar porque es más corto, más pequeño. Muy parecido. Y cosa curiosa, el primer año que el Orfeón va al carnaval, en el año 61, el disfraz se hizo en la casa de Luisa Machado. La nuera de ella nos hizo los pantalones y unas capas, que por cierto, por curiosidad, aquellas capas te las dieron libre y después tenías que poner unos corazones en la parte de atrás de las capas. Había la novedad de que la mayoría de nosotros no habíamos estado en los carnavales antiguos y no teníamos ni idea de cómo era el tema. Entonces, igual le puso uno el corazón aquí arriba, como el corazón en las nalgas, como el corazón allá, y apareció aquel disfraz, que era, el disfraz se llamaba Gran Casino. Y aquello era un desastre. La mayoría de nosotros, en este caso yo, que era un rebenque de aquí de San Benito, no nos habíamos puesto corbata, nada de eso. Nos pusieron un cuello esos duros, ¿no? Con un pajarito que está, la fotografía está en el Orfeón, chiquitito está, pero está en blanco y negro. Muchachos, había que cantar con aquello, al pleno sol, en carnavales, a las 12 del día. Bueno, los surcos aquí daban. Porque no había, no había ningún libre. Tipo de techo. Nada, era libre. Era un escenario y ya. Y tiene que estar mal. Pero bueno, íbamos en cuanto a la casa. A la sede, sí. Para hacer aquello hubo una empresa, que eran los hermanos Viera, que tampoco esto se comenta, que aquello se hizo gracias a aquello, se cogió unas perras, se le daba, montaban esto, se le daba otras perras, montaban lo otro. Y tal es así que el Orfeón hizo baile sin estar terminado. Las escalinatas que hoy vemos en la parte de fuera, había unos tablones para hacer bailes, para poder terminar lo que era la obra. Estamos hablando de las escalinatas de la calle. Fuera, de la calle. Y estaba encalado, si no había unos muros, y allí se lograba hacer unos bailes. No es como ahora que tenías que sacar una serie de permisos que no te lo iban a tolerar en aquel entonces. Entonces eso ocurrió. Se hicieron bailes para poder sacar dinero para terminar aquello. Y gracias a eso, hoy por hoy se dice de la laguna, todos somos orfeonistas. Pero en aquel entonces, sin ser orfeonista, todo el mundo colaboró, yo no digo todos los laguneros, cuidado, y gente que no es de la laguna, pero un gran número de lagunas. Económicamente, sí, para que aquello, como es más difícil. Exactamente, para que aquello fuese lo que es ahora. Con todos los defectos que hoy se le quieran poner, con todas las críticas que hubo y que las hay hoy, aquello se logró gracias a eso. Y gracias a esa persona que te digo, esa junta directiva, que a su vez lideraba don José Méndez Abrante, logró que hoy tengamos el Orfeón en su casa, que estaba de alquiler. Bueno, pues eso es una parte que por eso quería yo, ya que nadie me ha dado oportunidad de hablar de este tema, porque no se dice nada de esto. Esto no, parece que no sé, parece que hoy, mira, yo veo la sensación de hoy lo siguiente. Llega una persona, muda el cuadro este al otro lado. Yo, todo el mundo se queda mirado, mira tú lo que hizo. Auténticas chorradas. Cuando entonces había que trabajar duro por una cosa. No había esta cantidad de cosas modernas. Hoy tocas tú un botón y haces montones de virguerías. Antes tenías que hacer el botón, porque no lo tenías. No sé si me explico lo que yo trato de decir. Perfectamente, Pues todas estas cosas había que hacerlas en su momento. Hoy puedes criticar montones de cosas, pero aquellos que vivimos, afortunadamente, a mí no me queda mucho ya, aquellos que vivimos esa etapa, sabemos lo que era luchar y lo que era orfeonista. Y eso es lo que yo quiero que tú cuentes. O sea, esa es lo que yo intento con esto que estoy haciendo, con este invento, ¿no? de entrevista o semi-entrevista. Entonces, vamos a ir estás dando el paso ya a la nueva sociedad. Pero a mí me gustaría, antes de dar ese paso, que fuéramos a la antigua. ¿Cómo viviste tú la antigua? Lo que recuerdas tú de la antigua, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Cómo lo viviste?
qué se vivía allí. Debería ser bonito también, incómodo, porque como era una casa vieja, antigua y eso, y después sabes, la más eran unos balcones, sí, pero ¿no? era, se ensayaba en un patio, sí, ¿no? Era exacto, en el era patio. grande. Yo llegué a ir de niño, pero es que muy pequeño, antigua, con mi padre. Esa casa antigua que tú dices, hoy le falta a la nueva el corazón de la antigua. Bien, bien. Fíjate Me gusta lo que, eso lo que me atrevo a decir. Me gusta. ¿Por qué razón? Me gusta. Simplemente, no había televisión. Empezó un poco después de la etapa mía del comienzo del Orfeón. Entonces, toda tu vida, toda la vida de la gente joven, la hacíamos en el Orfeón. Aquello estaba rodeado con una balconada enorme, con unas habitaciones donde había gente jugando al dominó, gente jugando a las cartas, gente jugando al póker, y después tenías los ensayos, una habitación al fondo con la guitarra, otra habitación con las laúdes, el coro ensayaba en la parte de abajo, con su grada, allí trabajábamos en el patio. En el patio. La parte de abajo que llamas tú era la entrada. Corrígeme si me equivoco, donde está hoy en día las ventanillas de Caja Canaria. Exacto, una de las ventanas, esa de la derecha, yendo para abajo, allí ensayaba el Orfeón. Allí ensayábamos. Y resulta que aquel patio se utilizaba ¿cómo y para qué? Pues se puso mucho tiempo una mesa de ping-pong y toda la gente joven en aquel patio jugaba al ping-pong tranquilamente. Allí, ¿dónde nos vemos? En el Orfeón. ¿Dónde está? Al Orfeón. Y el Orfeón era... Se convirtió, digamos, en el centro de reunión, digamos, donde la gente iba para luego hacer otra cosa o lo que sea. Pero allí iba todo el mundo. Íbamos allí, nos encontramos allí e íbamos allí todos. El centro de encuentro. Era importantísimo. Punto de encuentro. Sí, importantísimo porque era el Orfeón, por eso todo el mundo le tenía tanto cariño a todo aquello. Tú dices que aquella casa vieja, ¿sabes tú la incomodidad más grande que tenía? Allí se hacían espectáculos, en ese patio. Hacíamos Santa Cecilia. Y una cosa curiosa, que llegó un momento que no había dinero para tener corales. Uno se hacían las festivales más o menos importantes antes. Un coro, un mantenedor, un poeta, recitar y adiós Aurora. No había más nada, porque esos eran los festivales que había, pero siempre aparecía una coral. Cosas clásicas en aquel entonces. Pero llegaba que hacíamos los festivales en ese patio, pero cuando llovía, te fastidiaba. Porque era descubierto. Después ya se tapó, pero era más los goteras que tenía, porque era así, las goteras que tenía, que otra cosa. Entonces, cuando llovía por Santa Cecilia, por ejemplo, que llovía, aquello para hacer un espectáculo costaba Dios y ayuda. ¿Y cuando comienzo yo un poco a meterme en todo ese tema? Fue un año que no había dinero para hacer nada. Entonces, un servidor, con cuántos equipos de gente joven que entonces, ¿por qué no hacemos nosotros Santa Cecilia? Obvio, ¿cómo lo vamos a hacer? Había unos elementos, en el caso de Callivano, no sé si tú lo llegaste a conocer, que era un barítono que cantaba muy bien, que ya murió. El caso de Enrique Álvarez, que ya murió, eran tíos que eran buenos cantando. Digo, pero mira, ¿por qué no nos ensaya al piano una cosita? Y montamos nosotros. Vamos a hacerlo con la casa. Con la gente de la casa. Eso me recuerda a algo a mí. Y ahí comenzó. Bueno, pues tuve yo la iniciativa, porque fue así. No, pero si no hay nada de malo que lo diga. Si tú la tuviste, sí, ¿por qué vas a decir que no? Bueno, pues ahí comenzó. Comencé yo. Empezó mi etapa, porque algo vieron entonces en mí. Oye, pues el tipo este tiene idea, y puede hacer cosas y todas esas cosas. Y ahí se comenzó a trabajar en el Orfeón. Pero yo te puedo garantizar, también porque era joven, no tenía tantos problemas como tengo ahora, podía caminar mucho más que lo que hago ahora, pero aquí comenzó mi vida en el Orfeón fue, pero magnífica, hay como un montón de Dios. A mí me gusta eso, que cite gente de la época. Sí, estaba ahorita Rincón, que ya murió, estaba Callivano, que ya murió, Dávila, que todavía está vivo, habíamos un grupo. Dávila, Jorge. Jorge. El actual Jorge, sí, Jorge, el que yo conozco. Jorge Dávila. Y habíamos una peña de amigos que nos hicimos allí, gente joven, todo. Pues, porque Jorge estaba en el Orfeón. Sí. Ah, bueno, no, es que yo no lo sabía. Bueno, él colaboró mucho, allí se hicieron... Pero cantando, digamos. Sí, estaba en el coro. Ah. El coro. Pero resulta que, claro, era un artista. ¿Del carnaval? Del carnaval. Él hizo, a veces hizo una carroza en el Orfeón. ¿Ah, sí? Hizo un pescado. ¿Ah, sí? No pero no se midió la cabeza del pescado. Cuando el pescado va a salir del patio, no entra, se hace por la puerta.
Hay una fotografía donde estamos, una peña de amigos en la calle, hubo que quitarle escamas a aquel animal para poderlo sacar, para poder sacarlo por la puerta. Para montarlo por fuera en la calle de la carrera. Una cosa. Otra cosa, el del Orfeón antiguo. Los reyes para los niños. Y te voy a contar una anécdota que pocos lo conocen. Iba de repente hasta 2000 chiquillos. Los niños se ponían de la puerta del Orfeón hacia arriba por toda la acera y llegaba hasta el bar Venecia. Y las niñas al revés, hacia abajo, y pasaban de la dulcería alemana para allá. Era, yo te digo, por lo menos 2000 chiquillos entre coches y cosas. Había niños que te venían, había uno que vino hasta del Sausal, caminando, y llegaban los niños a las 5 o las 6 de la mañana. Y me acuerdo que Belio y la mujer, que Belio era el conserje, y la mujer la que hacía la limpieza, de lo que había era un tambor, un carrito, una pelota, no había otra cosa, y 4 boberías de esas que existían. Y había quien de repente regalaba una bicicleta ya usada, y había gente que regalaba un suetito, unos pantaloncitos, unas cholitas, y aquel niño venía descalzo y muerto de frío. Entonces se subió el niño, lo bañó la mujer de Belio, se le puso las lonitas, se le puso el suetito y los pantaloncitos y se le dio aquella bicicletita que había regalado. Pero a mí se me ocurrió una idea, y es que yo había que esperar a los reyes, a los monarcas del ayuntamiento, a que viniesen a regalar los juguetes, a entregar los juguetes. Y los chiquillos estaban esperando allí de repente hasta las 10 de la mañana. En aquel entonces no había churros que darle, no había nada porque no había. Entonces yo ya estaba colaborando con todas estas cosas. Yo y montones de gente, ¿no? Nos dedicamos a dar numeritos a los chiquillos. Pero empecé a observar que aquellos reyes que venían cuando les salía de dentro, por no decir otra cosa, aparecían. Se subían allí en aquello que se les había colocado en el patio, pues se entregaban en el patio. Y si había alguna cosita más o menos diferente, un camioncito de bomberos o qué cosa, yo sí me daba cuenta porque observaba que ellos iban con los mantos grandes de reyes y se lo metían debajo de los mantos. Aquella cosita más o menos buena. Y después salían los reyes de allí y se llevaban sus regalos. Entonces en aquel momento, en aquel año dije yo... La picaresca, ¿no? Sí, dije yo, esto hay que terminar. ¿No te gustó eso? No, maestro Isaac, que es ese que tuve ahí, que era directivo, le dije, él llevaba el tema de la lotería del niño, de los juguetes. Y hablé, yo estaba en la directiva, y mire, voy a traer una cosa ahí a ver si se puede hacer. Y ¿por qué nosotros no hacemos los reyes? ¿Cómo? Y yo digo, gente del Orfeón, ¿no? Hacemos nuestra monarquía aquí dentro. Y resulta que y regalamos cuando queremos. Oye, pues estupendo. Háblate con Pilar, en paz descanse, la mujer de Pedro Dávila, que haga unas capas. Y lo de Wenceslao, que haga unas coronas. Fíjate lo que te estoy comentando. Y entonces hacemos 3 capas, 3 coronas. Ay, tiene que haber uno siempre aquí que se pueda pintar de negro. Y hacemos los reyes. Y efectivamente, ahí se inició que la gente de los reyes fuese gente del Orfeón. Y nos evitamos la picaresca que los demás. Y luego había otra cosa. Y lo de los niños esperando. Hasta las 10 de la mañana que te aparecían aquellos elementos. Oye, tú ponías el horario, lo damas a ellos de eso, los niños a las 8:30 iban, o a las 9, hasta los chiquillos desde las 6 de la mañana. Y se iban. Y ahí comienza lo que hoy continúa. Los reyes que fuesen gente del Orfeón. Todos son pequeños detalles que parece que no tienen importancia, pero que la tienen. Sí, no, es la historia. Hoy en día la tienen. Es la historia del Orfeón. Otra de las cosas, y ahí ya después hicimos allí la alfombra, se hacían allí carrasco, era un elemento de un artista. ¿Cómo se hacía? La alfombra no era como después vi yo, en la época mía, que se dibujaba un papel dentro, se hacía así dentro. Se hacía. Sí, empezó a hacerse así. Sí. La alfombra se hacía en el patio del Orfeón. Ah, con pequeños trozos. Sí. Entonces, como yo lo viví después, muchos años después. Sí, y después, igual. Y después eso se sacaban con una... De 1 metro, 1,5 metros, sacaban las películas aquellas y se iban. Y el artista que hacía la alfombra cobraba. En aquel entonces no sé si le daban algo, no pero cobrar. Eso yo lo que quiero que se sepa lo que pasaba, Benito. Fuera como fuera, eso no tiene nada malo. Lo que no sé cuánto,
Pero era digamos que era la voluntad, como se suele decir. No cobraba un sueldo por el diseño, como él la diseñaba, él la dibujaba y después... ¿Te acuerdas quién era? Paco Carrasco fue uno de ellos, que ya murió también, pero un artista. ¿Sabes con qué material se hacía? Eso es otro detalle. Eso sí. Bueno, Matamoros, que es este que está con el sombrero en la parte de allá. Después al final le saco una foto yo. Bueno, pues este Matamoros era dulcero. Y estaba la dulcería Olivera, con don Juan, que también era directivo del Orfeón. Él no está, don Juan no está ahí. No está. Entonces este hombre se pegaba todo el año los huevos. Ya sé quién es Matamoros. Bueno, pues ese que está ahí. Sí. Pues la cáscara de los huevos, la molían todo el año, guardaban las cáscaras de los huevos. La molían, luego le daban color, y entonces aparece la alfombra con distintos colores. La base era la cáscara de la cáscara de los huevos. Para que fuera gratis, pues, supuestamente. Pero claro, por supuesto. Todo aquello era todo el año guardando cáscara de huevo. Montones de kilos de cáscara de polvo, de huevo, porque después esto... ¿Y cómo se teñía? ¿Con tinte? Con tinte las teñía. Carrasco decía, bueno, mira, vamos a ponerle este color azul, hay que lograr ese color. Y eso lo hacían voluntarios ustedes. Sí. Allí colaboraba todo el mundo se botaba al suelo y todo el mundo. Porque me gustó esa expresión, todo el mundo se botaba al suelo. Sí. Esa alfombra, que después era un montón de metros, que era enorme hacerla. ¿Cómo se hacía? Pues durante todo ese mes ya estaban los paneles en el baño y se iba haciendo la alfombra dentro del Orfeón. Y después lo que hacía era encajarlo, ¿no? Como un puzzle, igual que un puzzle. Después encajaba todo aquí, esto va en el cuadro central. Y como una especie de... Era como yo lo viví, como una canilla, para entenderlo. Exacto, con unos palos, se subía encima con mucho cuidado y se colocaba, y se sacaba. Se sacaba de allí del Orfeón Viejo. Otro de los detalles que poco se sabe... Espera, porque se acabó, no te digo yo que al final vamos a...